Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuando creías que habías escuchado todas las difamaciones habidas y por haber sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, te encuentras con que los enemigos del Islam nunca dejan de superarse a sí mismos en cada calumnia. Si eres sensible, te sugiero que no veas este vídeo porque expondré a islamófobos difamando al profeta alayhi salatu wasalam. Avisados estáis. Ahora resulta que, según ellos, nuestro amado profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era un necrófilo y enseñaba a tener relaciones sexuales con cadáveres. Hay que tener una mente realmente podrida para decir esto. Now this is a topic which is going around on social media, and a few friends of mine have requested me to settle the matter. That is whether Muhammad was necrophilic, or that is whether Muhammad had sex with a dead woman, whether it's true or false, and whether I can ascertain it for the viewers. First of all, let's talk about the hadiths in question. The hadith is this. Muhammad took off his shirt and placed it on a dead woman. The dead woman in question was Fatima bint Asad. Fatima bint Asad was Muhammad's kind of foster mom, Muhammad's aunt, who used to take care of Muhammad when he was a child. And it goes on to read. All right, and placed it on a dead woman is Fatima bint Asad, lay with her in her grave. Lay with her in her grave. What's the purpose of laying with her grave? And the word used here, lay, it was istiza. That means in most of the usage of the term, it refers to having sex with someone. The grave diggers proceeded to hurl dirt atop the corpse, and the Prophet exclaiming, "O Prophet, we see you doing a thing you never did with anyone else. O Prophet, we see you doing thing you never did with anyone else." They were trying to put dirt on top, and then the Prophet said, "Oh, you know," and then they said, the people who were trying to put dirt on the corpse, "O Prophet, we see you doing a thing you never did with anyone else." That means they were not even expecting Muhammad to be lying with her and doing what? Quiero comentar esto por partes. Este señor supuestamente es un ex musulmán. No voy a comentar su actitud presuntuosa. De hecho, el título de su vídeo es El profeta Muhammad tuvo sexo con una mujer muerta. Argumento conclusivo. Ex musulmán habla. Pero como todos los vídeos de este estilo, el contenido es lamentable y lleno de mentiras. Muchos cristianos, al ver a una persona con un tono de piel un poco oscura afirmando ser ex musulmana, ya la consideran experta en Islam. Su vídeo dura poco más de 8 minutos y en ningún momento pone fuentes. En serio, en ningún momento. Al final, afirma que las fuentes las deja en la descripción del vídeo, pero ahí no hay nada. Esto no me generó problemas para encontrar las fuentes, porque son siempre las mismas que circulan por internet. Al principio se pone a leer fuera de contexto el hadith encontrado en Kenzul Umel. Aquí está la fuente original. Para empezar, ¿qué significa el verbo utilizado aquí? Idtaja. En árabe dice وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا. Así que el profeta idtaja'a con ella en la tumba. Busquemos el significado de este verbo. Y nuevamente no me voy a basar en diccionarios de sabios musulmanes, sino en diccionarios online, y uno en particular que es obra de un orientalista español llamado Julio Cortés. And some of the Muslim apologists say, "Oh, this is tazar, this is not this tazar," and they will play with word games. But this is all concocted. This is all apologetic nonsense. El Islam no necesita de apologías, y ahora voy a mostrar algo que él no ha hecho en todo su vídeo, que es mostrar el significado de esta palabra. Este diccionario lo define como reposar, reclinar. Este otro dice acostarse, echarse, reposar, tumbarse, yacer. Y el diccionario árabe-español de Julio Cortés lo define así: acostarse, tenderse en el suelo, dormir, yacer. Y si el verbo termina en ha, significa yacer con una mujer. Por lo tanto, en el hadith la traducción correcta es acostarse en el sentido de tenderse en el suelo y no acostarse en el sentido de realizar el coito. Así que estamos ante una falsificación en la traducción de los polemistas anti-islam. Y para demostrarlo me voy a basar en la misma obra, para ver cómo el autor utiliza el verbo idtaja. Aquí vemos que el autor usa el mismo verbo para decir que Moisés y Aarón se acostaron sobre una cama. Como en los relatos judíos, Aarón se estaba por morir y
فَاضْطَجَعَ عَلَيْهِ مُوسَى, es decir, Moisés se acostó en el sentido de tenderse, yacer o echarse, como queráis traducirlo, y no en el sentido de copular, y lo mismo con Aarón, فَاضْطَجَعَ هَارُونَ. Otro ejemplo es cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dice que si una persona está en cólera y está de pie, debería sentarse, y si está sentada, debería فَلْيَضْطَجِعَ, es decir, acostarse. Mismo verbo, mismo significado, y no significa tener sexo. Otro ejemplo claro es este hadith donde se recomienda mencionar a Allah a aquella persona que va a dormir. En otras palabras, hacer dhikr o recitar el Corán antes de dormir cuando uno está acostado. Y no significa tener sexo como dirían los islamófobos. Otra vez, el mismo verbo citado por el mismo autor en la misma obra usada por los enemigos del Islam. Y ahora, el ejemplo más claro. Quien no lo quiera ver es porque no quiere. Acostarse con tu esposa sin tener relaciones íntimas. Aquí, una de las esposas del profeta, alayhi salatu wasalam, estaba menstruando. Entonces quiso dejar la cama. Pero el profeta, sallallahu alayhi wasallam, le dijo que podía volver a la cama y ella dijo, فَاضْطَجَعْتُ مَعَ النَّبِيِّ, me acosté con el profeta. O sea, incluso en el contexto en el que este verbo es usado con una esposa, no tiene por qué significar hacer el amor con ella. Aclarado esto, veamos el contexto del supuesto hadith que habla de la necrofilia. El contexto completo jamás os lo mostrarán los enemigos del Islam, aunque no creo que haga falta decirlo porque a estas alturas es más que obvio. Hay un pequeño libro titulado El entorno femenino del profeta, sallallahu alayhi wasallam, donde podemos saber con más detalle quién es la mujer a la que enterró. Fátima bint Asad era la madre de Ali ibn Abi Talib y la esposa de Abu Talib, el tío paterno del profeta, alayhi salatu wasalam. Ella se encargó de su educación cuando su tío se hizo cargo de él, y fue una de las primeras personas en aceptar el Islam. Dato curioso, transmitió 46 hadices del profeta, sallallahu alayhi wasallam. Murió durante la vida del profeta, alayhi salatu wasalam, y tuvo derecho a una dua fuera de lo común, como nos informa Anas ibn Malik. Cuando murió Fátima, el profeta, sallallahu alayhi wasallam, entró a su casa, se sentó cerca de su cabeza y dijo, que Allah te conceda misericordia, oh madre. Fuiste mi madre después de mi madre, pasaste hambre para alimentarme, te desvestiste para vestirme, te privaste de lo mejor solo para dármelo. Al hacerlo, solo tenías a la vista el rostro de Allah y la última morada. Después de haber cavado la tierra, entró para acostarse e hizo esta dua a favor de ella. Dios mío, perdona a mi madre, Fátima bint Asad, e inspírale sus respuestas, refiriéndose a las preguntas que los ángeles Munkar y Nekir le hacen al difunto en la tumba. Agranda el lugar donde será introducida en nombre de tu profeta y de aquellos que me preceden. Tú eres el misericordioso de los misericordiosos. Después hizo 4 takbirs y la introdujo en la tumba con la ayuda de Al-Abbas y Abu Bakr. Los compañeros se asombraron de lo que había hecho el profeta, sallallahu alayhi wasallam. Nunca te vimos actuar de esta manera, oh mensajero de Allah. Y les respondió, nadie, después de Abu Talib, se había mostrado tan cariñoso como ella. La he revestido con mi túnica para que pueda vestirse con los adornos del paraíso, y me acosté a su lado para que el paso le fuera facilitado. Cuando se sorprendieron sus compañeros, no era por lo que este tipo de sinvergüenzas pretenden hacer creer. Oh Prophet, we see you doing a thing you never did with anyone else. That means they were not even expecting Muhammad to be lying with her and doing what? Sino porque rezó mucho por ella y lloró mucho su pérdida, cosa que no hacía a menudo. Este supuesto ex musulmán, haciéndose el listo, dice lo siguiente: There is no way you can find out whether the grave is comfortable unless you take the corpse out, because the grave should be big enough for one person, not two. ¿Cómo se nota que ni se leyó la obra que está citando fuera de contexto? En la misma obra dice que el profeta, sallallahu alayhi wasallam, hizo aumentar el tamaño de la tumba de su tía. Imagínate, se muere una persona que tanto amas, una persona que te cuidó y se preocupó por ti como si fueras su propio hijo. Y en el funeral la abrazas, te reposas al lado de su cuerpo y lloras por ella, cosa que es totalmente normal. ¿Quién en su sano juicio iba a pensar
en la necrofilia en ese momento. Solo los enemigos del Islam pueden hacer eso. Son una pandilla de trolls sexualmente frustrados. Pero atentos, que aquí no terminan los argumentos anti-Islam. Hay un canal de un cristiano del subcontinente indio que habla español y que no hace más que subir vídeos en contra del Islam. Doy las gracias a este suscriptor quien me hizo saber de la existencia de este apologeta cristiano. Escuchemos los argumentos que, según ellos, confirman definitivamente que Muhammad, alayhi salatu wasalam, enseñaba a tener sexo con cadáveres. A'udhu billah. No solamente eso, pero aquí hay otro caso también respecto a Mahoma, que yo en este caso no sé, no estoy seguro, porque he visto varios argumentos a favor de esto y gente en contra a lo que dice acá. Pero según una interpretación de este hadith, de esta narración, dice así. Déjenme ir al traductor para mostrárselos. Pero, oh, perdón, se me olvidó la música. Aquí está la música. Porque esto es muy perturbador, así que le viene. Ya. Este otro hadith dice lo siguiente. Narró Anas ibn Malik que estábamos en la procesión fúnebre de una de las hijas del profeta, y él estaba sentado al lado de la tumba, y vi sus ojos derramar lágrimas, y él dijo: ¿hay alguno entre vosotros que anoche no haya tenido relaciones con su mujer? Y Abu Talha respondió afirmativamente. Y entonces el profeta le dijo que bajara a la tumba, y así bajó y se acostó en ella. Entonces, claro, con la traducción de este hadith, de la ley Sharia, también postula una idea similar, que al parecer se permite la necro. Y honestamente yo no lo sé, porque hay gente diciendo a favor y en contra de esto, y muy pocas personas hablan de esta cuestión. Pero nada, solamente quería mencionarlo. Algo muy perturbador, ¿no les parece? Primero dice textualmente: yo en este caso no sé, no estoy seguro. Vamos a ver, si no estás seguro, ¿por qué lo publicas con títulos sensacionalistas y alarmistas vendiéndolo como algo auténtico? Esto demuestra que para los apologetas cristianos lo único que importa es difamar el Islam sin importar si la información es falsa. Segundo, ¿qué manía tenéis con utilizar el traductor de Google para interpretar a vuestro antojo textos islámicos que estaban originalmente en árabe clásico, luego mal traducidos al inglés, para finalmente traducirlos del inglés al español mediante el traductor de Google? Esto os quita toda credibilidad y demuestra que no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Tercero, no hay indicios ni pruebas de ningún significado aberrante de este hadith. Según estos islamófobos ignorantes que tienen una imaginación depravada, este hadith está sugiriendo que la necrofilia y las relaciones sexuales con un cadáver están permitidas en el Islam. Además, este en particular dice que bajó y se acostó en ella. Bajó y se acostó en ella. Cuando el texto dice simplemente que Abu Talha bajó a la tumba de la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam con el propósito de ayudar en el entierro. Esto se demuestra de forma concluyente en otro hadith en el mismo capítulo de Sahih al-Bukhari. Narró Anas: estábamos en el cortejo fúnebre de la hija del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y el mensajero de Allah estaba sentado cerca de la tumba y vi sus ojos llenos de lágrimas. Dijo: ¿hay alguien entre vosotros que no haya tenido relaciones sexuales con su esposa anoche? Abu Talha respondió afirmativamente, y entonces el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo que bajara a su tumba, y él bajó a su tumba y la enterró. No dice que bajó a su tumba e hizo cosas indebidas con su cuerpo como dicen estos ignorantes. Este hadith está incluido en Sahih al-Bukhari bajo el título del capítulo ¿Quién puede bajar a la tumba de una mujer? En otras palabras, cuando se enterró a la hija del profeta alayhi salatu wasalam, prefirió que la persona que ayuda en el entierro debe estar en un estado de pureza, y un hombre cuando ayuda en el entierro
puede entrar en la tumba de una mujer aunque no sea mahram. Esto tiene sentido, ya que la persona que deposita el cuerpo en la tumba debe decir Bismillah al hacerlo. Narró Abdullah ibn Umar, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam colocaba a los muertos en la tumba, decía Bismillah. Es por eso que el mensajero de Allah alaihi salatu wasallam preguntó si alguno de ellos había mantenido relaciones sexuales con su esposa esa misma noche. Esto está explicado en muchas fuentes clásicas, incluida Fathul Bari de Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah, el comentario más prestigioso sobre Sahih al-Bukhari. Los ulemas explican que la razón de esto era que como este acto estaría fresco en la mente de la persona, el profeta alayhi salatu wassalam no quería que ningún pensamiento de este tipo cruzara su mente mientras bajaba su cuerpo a la tumba. Otro gran sabio clásico como Ibn Hazm de Córdoba dijo: el hombre que tiene más derecho a depositar a una mujer en su tumba es aquel que no mantuvo relaciones sexuales la noche anterior, aunque no sea mahram, independientemente de que su marido y sus parientes varones estén presentes o no. Esta explicación no muestra la prohibición de que dicha persona ayude en la tumba, simplemente indica lo que es preferible, y es todo lo contrario a lo que afirman los polemistas. En realidad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam protegía el honor de su hija hasta estando muerta. Muhammad was necrophilic and he was rather encouraging necrophilia. A sort of disgusting thing, because Muhammad obviously was trying to satisfy his daughters. ¿Por qué habría permitido el profeta alayhi salatu wasalam que alguien mantuviera relaciones sexuales con su hija muerta? De nuevo, los trolls deberían haber pensado en esto. Parece que si cualquier musulmán entra en una tumba para ayudar a colocar al difunto, es algo escandaloso. ¿O es que ya no se pueden enterrar a los muertos? Porque vosotros siempre tenéis que pensar algo malo. He de decir que a Ibn Hajar le tomó 25 años de investigación, trabajo arduo y recopilación para terminar su comentario sobre Sahih al-Bukhari. Lo digo como mensaje reflexivo para los musulmanes. Hay muchos hermanos que me escriben por privado diciéndome cosas como: leí en Wiki-Islam que el profeta hizo tal o tal cosa. Encontré en el foro de Quora que se dice que el Islam hace tal o tal barbaridad. Vi a un TikToker que afirma tal o tal cosa sobre el profeta y me generó dudas. Vamos a ver. Primero, ¿qué haces viendo ese contenido si sabes que solo van a hablar mal del Islam y más aún si sabes que tu fe es débil? Mi consejo es que os alejéis de esas fuentes tóxicas y aprendáis el Islam leyendo libros islámicos o preguntando a los sabios. Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién dirá la verdad? ¿Un puñado de trolls islamófobos que no dicen más que mentiras por internet? ¿O los grandes sabios del Islam que dedicaron sus vidas al conocimiento y la búsqueda de la verdad con un corazón piadoso? Yo tengo clara la respuesta. ¿Y tú? A continuación os voy a mostrar, como de costumbre, la hipocresía de los apologetas cristianos. Génesis 47, versículo 30, dice lo siguiente: cuando yo me acueste con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Respondió: lo haré como dices. ¿Qué significa que Jacob se acostó con sus padres? Ridículo andalusí, antes de que lo saques fuera de contexto significa que yació enterrado con sus ancestros. A ver si te enteras. Deus vult, Deus vult. Ya lo sé, tranquilos. Nosotros, los musulmanes, no mentimos. El Islam nos prohíbe mentir, contrariamente a vosotros que dedicáis vuestras vidas a mentir sobre el Islam. Pero para que reflexionéis y si realmente tenéis corazones sinceros, tengo que deciros que en este versículo el verbo en hebreo para acostarse es exactamente el mismo utilizado en Génesis 19:32, donde las hijas de Lot se acuestan para tener sexo con su padre. Sí, la Biblia dice que un profeta de Dios tuvo incesto con sus dos hijas. O también Génesis capítulo 30, versículo 15, donde dice: dijo Raquel, sea que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, verbo utilizado para referirse al coito. Por lo tanto, según la comprensión y la lógica de los islamófobos, debe entenderse como un acto de necrofilia perpetrado por Jacob. Y lo mismo pasa con Moisés si leemos Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Yahvé dijo a Moisés: mira, ya pronto te acostarás con tus padres. Y otra vez, en hebreo,
es la misma estructura usada para el coito si leemos otros pasajes como en Deuteronomio capítulo 27. Maldito quien se acueste con la mujer de su padre, maldito quien se acueste con cualquier bestia, maldito quien se acueste con su hermana paterna o materna, maldito quien se acueste con su suegra, haciendo referencia claramente al coito y siguiendo la asquerosa lógica de los islamófobos. En Deuteronomio 31, Moisés, que la paz sea con él, se acuesta con sus padres en el sentido perverso que ellos usan contra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Estáis preparados para ver un argumento todavía más demoledor? Si leemos la Biblia traducida al árabe y vamos a los mismos pasajes, encontramos que se usa el mismo verbo que en el hadith de la supuesta necrofilia. En Génesis 47:30 dice: "Ittaji'u ma'a aba'i". ¿Vais a decir que Jacob tuvo sexo con sus ancestros? ¿O es que en este caso no os conviene usar el significado primario del verbo? Realmente sois un atajo de arrogantes y mentirosos. Y en Génesis 19, para hablar de relaciones sexuales, se usa exactamente el mismo verbo, ittaja. El mismo verbo se usa para acostarse en el sentido de dormir, es decir, morir en el lenguaje bíblico. Y también se usa en el sentido de acostarse para hacer el amor. Y en diferentes traducciones de la Biblia encontramos que se tradujo usando el mismo verbo, como podéis observar. ¿Cuál es la conclusión? La de siempre, que los enemigos del Islam no tienen ni la menor idea de lo que hablan. Son unos mentirosos, hipócritas y perturbados mentales que buscan difamar sin importar cómo. De la ley Sharia también postula una idea similar, que al parecer se permite la netro. Ahorita está la música. De la ley Sharia. No tienes ni idea de lo que es la Sharia, pero bueno, voy a poner fin al vídeo. Espero que esto haya demostrado a todo el mundo de que los enemigos del Islam no hacen más que mentir y no saben qué acusación inventarse contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.